Sed bienvenidos, mortales, soy Zeus. Escuchad la historia del hombre que ofendió a los dioses violando las leyes de la hospitalidad. Además, se atrevió a ofrecernos víctimas humanas sin solicitárselo. Por sus pecados sufrió como lobo el resto de su vida. Monte Liceo, la montaña más alta de Arcadia. A sus pies, el santuario de Zeus. Arcadia, uno de los territorios griegos más primitivos, montañoso y áspero, tardíamente colonizado por las oleadas de invasores helenos, jonios, eolios y aqueos y dorios después. El nombre de su rey mítico Pelasgo designa a la población autóctona neolítica, de régimen matriarcal y con el absoluto predominio de la diosa Gea como Gran Madre Tierra. La llegada de los aqueos trae a escena, en esta parte de Grecia, el mundo micénico y su proliferación de pequeños reinos y príncipes. Seguramente, Licaón fue uno de estos jefes micénicos que traían los dioses masculinos en bandera, principalmente Zeus. Finalmente, Licaón terminó por pasar como hijo de Pelasgo. La vida pastoril de aquellas montañas y la amenaza de los lobos al ganado, le confirió al Zeus Arcadio, que se supone nació allí, en los alrededores del monte Liceo, el calificativo de lobuno, Zeus Liqueo. Esto condicionó las costumbres sociales y religiosas, especialmente los rituales mágicos alrededor de altares en la cima de los montes. Por ejemplo, el altar en la cima del Liceo, que sustituyó a la gruta Cretalla como recinto especialmente divino. Igualmente, si Licaón era un jefe micénico, quizás se endurecieron los ritos de paso de la adolescencia a la edad adulta, asemejándose a la scripteia de los adolescentes espartanos. Hay dos versiones principales del mito. En una es el propio Licaón quien comete el sacrilegio de ofrendar una vida humana a Zeus, aunque a veces son los mismos dioses los que reclaman ese precio por alguna ofensa a la divinidad. Licaón añade el canibalismo, al presentar la carne cocinada de la víctima al mismo Zeus. Este había llegado al palacio de incógnito, alarmado por los rumores de sacrificio de extranjeros que pasaban por ese reino de Arcadia. Zeus desata su furia y convierte a Licaón en el primer licántropo, destruyendo su palacio y provocando el famoso diluvio de Deucalión y Pirra, desengañado de la raza humana. En la otra versión, son los 50 hijos de Licaón los que ofrendan a uno de sus hermanos, Nictimo. O, según otros, Arcas, el epónimo de Arcadia. Las cincuentenas o centenas de hijos señaladas por el mito apuntan casi siempre a agrupaciones de determinado tipo, ya sea colegios de sacerdotisas, grupos militares y otras. En este caso se trataría del conjunto de la población adolescente, la cual debe someterse a los ritos de paso hacia la edad adulta. El sacrificado no sería hermano sino compañero de los demás. En realidad las dos versiones coincidirían, dado que Licaón, como rey sacerdote encargado de los rituales religiosos, debía organizar y dirigir esta costumbre social. Al parecer, cada 8 o 9 años, se celebraban estos ritos con motivo de las fiestas liceas. Estas eran los juegos más famosos de Arcadia, incluso con carreras en un hipódromo contiguo al santuario de Zeus en la base del monte Liceo. Esta periodicidad debió confundir a los mitógrafos, los cuales aseguraban que durante 8 años, si a un adolescente sujeto al rito sacrificial, le caía en suerte comer la carne de la víctima humana, permanecería en estado lobuno. Si hubo sacrificio humano y no solo animal, todos comerían la sopa de menudos y se internarían en las montañas para vivir durante un tiempo por sus propios medios, como se hacía en Esparta. Pero desde luego, no 8 años, sino un periodo corto de tiempo, el suficiente para demostrar que el grupo era capaz de sobrevivir. Esto significaba convertirse en lobo. Un esqueleto de un joven enterrado justo debajo del altar en la cima, encontrado en las excavaciones de 2016, no tiene el cráneo, excepto la mandíbula inferior. Pudiera ser que lo devorado por todos fuese el cerebro y en el mismo cuenco de la cabeza.